Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad a más de 300 opositores, una medida que la reconocida escritora Gioconda Belli ha calificado como muerte civil. En Ecuador, agentes de la policía detuvieron a la pareja de Adolfo Macías, alias Fito, un líder criminal prófugo, y a otras 21 personas, entre ellas uno de los cabecillas de la peligrosa banda criminal Los Choneros. La ola de violencia electoral en México evidencia la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir la violencia pese a sus promesas de paz y seguridad. El presidente Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar armamento estadounidense para defender la región de Kharkov de los ataques rusos. Comenzamos con el desarrollo de la información. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha despojado de la nacionalidad a más de 300 opositores, una medida que la reconocida escritora Gioconda Belli ha calificado como muerte civil. La revocación de la nacionalidad a los críticos del régimen es otra muestra del poco valor que le da Daniel Ortega a los valores democráticos, pues esta medida busca anular la identidad de los que se oponen a su mandato. La dictadura nicaragüense de Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad a más de 300 críticos y opositores, una medida que la escritora nicaragüense Gioconda Belli ha calificado como muerte civil. Durante una ceremonia en Costa Rica, donde fue galardonada con un doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica, Belli expresó su profunda consternación por esta brutal acción del gobierno nicaragüense. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, también despojado de su nacionalidad, ha sido otro crítico vocal del régimen de Ortega. Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en los años 80, se encuentra ahora exiliado en España y continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La revocación de la nacionalidad de estos opositores es una clara maniobra de la dictadura para silenciar a quienes se atreven a desafiar su poder. Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha acusado a los afectados de ser traidores y vendepatria por su apoyo a las protestas del 2018. Estas manifestaciones, con más de 300 muertos según la ONU, fueron descritas por Ortega como un intento de golpe de Estado orquestado por Washington. Gioconda Belli, en su discurso en la Universidad de Costa Rica, recordó su exilio durante la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70. Creíamos que tras la revolución sandinista de 1979, que derrocó a Somoza, no volveríamos a vivir algo similar. Nos equivocamos. Esta medida, que busca anular la identidad y los derechos de los opositores, es una muestra más del carácter autoritario y represivo del gobierno nicaragüense. La dictadura de Daniel Ortega continúa mostrando su desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales, utilizando la represión y la coerción para mantenerse en el poder. La comunidad internacional debe intensificar su presión y apoyo a los nicaragüenses que luchan por la democracia y la justicia en el país. En Ecuador, agentes de la policía detuvieron a la pareja del prófugo Adolfo Macías, alias Fito, y a otras 21 personas, entre ellas uno de los cabecillas de la peligrosa banda criminal Los Choneros. Verónica Briones, pareja de alias Fito, ha sido acusada de manejar fondos provenientes de actividades ilegales. Según el general Freddy Zarzosa, director de investigaciones de la policía, Briones se encargaba de recibir sumas de dinero mediante transferencias de origen ilícito y de distribuirlas a través de múltiples transacciones con cuentas de terceras personas para mantener el dinero fuera del radar de las unidades de análisis financiero del Estado. En una rueda de prensa, el general Zarzosa detalló que los detenidos están involucrados en diversos delitos como sicariato, secuestro, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas, entre otros. Además, destacó que la policía ha conformado un bloque de búsqueda con las mejores capacidades policiales y espera localizar a alias Fito en poco tiempo. Alias Fito, uno de los líderes de Los Choneros, escapó a inicios de este año de un complejo carcelario en Guayaquil.
donde cumplía una sentencia de 34 años por asesinato, tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada. La policía considera a los choneros una de las bandas más peligrosas del país. Las autoridades han reconocido que Ecuador se ha convertido en una zona de almacenamiento y exportación de droga, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos y Europa. En 2023 se incautaron 211 toneladas de estupefacientes y entre enero y finales de mayo de este año se han decomisado 120 toneladas según cifras oficiales. Este domingo 2 de junio se celebrarán las elecciones en México. La campaña ha sido intensa entre la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, representante de la coalición del PAN, el PRI y el PRD. Sheinbaum promete cambios en el país pese a las críticas de López Obrador por políticas fallidas contra el narcotráfico y el aumento de la criminalidad. Por su parte, Gálvez promete ser la presidente más valiente en la lucha contra el crimen organizado. Este domingo 2 de junio se celebrarán las elecciones generales en México para elegir al próximo presidente por los próximos 6 años. La campaña electoral ha estado marcada por la intensa competencia entre Claudia Sheinbaum, la candidata del gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador, y Xóchitl Gálvez, la representante de la coalición formada por el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Sheinbaum, perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, busca mantener la continuidad del gobierno de AMLO, a pesar de las críticas por sus políticas fallidas contra el narcotráfico y por el aumento de la criminalidad y la violencia. Por otro lado, Gálvez ha prometido ser la presidenta más valiente en la lucha contra el crimen, señalando los más de 180.000 asesinatos y 50.000 desapariciones ocurridos durante el mandato de López Obrador. A pesar de la violencia política en la campaña electoral que ha resultado en el asesinato de 22 candidatos, el gobierno mexicano aseguró que las elecciones del domingo serán limpias, libres y seguras. La Secretaría de Marina anunció el martes un despliegue de 27.245 miembros de las Fuerzas Armadas para asegurar los comicios del domingo, sumándose a los 233.543 agentes que ya están involucrados en tareas de seguridad pública. El Instituto Nacional Electoral destacó que estas serán las elecciones más grandes en la historia del país, con más de 98 millones de votantes llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, 128 senadores y 500 diputados. México se encuentra en medio de un proceso electoral marcado por los asesinatos y la inseguridad. Según las autoridades mexicanas, hasta la fecha se han registrado 22 candidatos y aspirantes asesinados en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo este domingo. Estas cifras son alarmantes y reflejan una crisis de seguridad que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador no ha logrado abordar de manera efectiva. La violencia política ha cobrado la vida de 8 candidatos oficialmente registrados, 4 aspirantes aún no oficializados y 10 precandidatos, evidenciando la vulnerabilidad de quienes buscan participar en el proceso democrático. El presidente López Obrador ha sido criticado por su manejo de la situación. Sus declaraciones, minimizando la gravedad de la situación al atribuir los crímenes a cuestiones politiqueras, ha generado controversia y descontento entre la población. En este contexto, las elecciones del próximo domingo se presentan como un desafío crucial para México. La integridad del proceso democrático se ve amenazada por la creciente ola de violencia que no solo pone en riesgo la seguridad de los candidatos, sino también la confianza en las instituciones y en el propio sistema democrático. Es evidente que López Obrador no ha podido resolver el problema de seguridad durante su mandato. La incapacidad para contener la violencia y proteger a los candidatos y ciudadanos durante el proceso electoral es una afrenta a la democracia. La ola de violencia electoral en México evidencia la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir la violencia
pese a sus promesas de paz y seguridad. La violencia alcanzó su punto álgido esta semana con el asesinato del candidato José Alfredo Cabrera. La administración de López Obrador ha sido criticada por su postura complaciente hacia el crimen organizado, poniendo en riesgo la integridad de las elecciones y la salud democrática en México. La creciente ola de violencia electoral en México ha evidenciado la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir su promesa de reducir la violencia. A pesar de las repetidas declaraciones de que su administración traería paz y seguridad, los hechos recientes demuestran lo contrario. El Instituto Nacional Electoral condenó los recientes actos de violencia que han plagado las campañas electorales. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, enfatizó la urgencia de implementar mesas de seguridad en las 32 entidades federativas para proteger a los ciudadanos, candidatos y personal electoral. La violencia alcanzó su punto álgido con el asesinato del candidato José Alfredo Cabrera, de la alianza PRI-PAN-PRD, alcalde de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. Dania Rabel, otra consejera del INE, explicó que debido a la falta de competencia del instituto en materia de seguridad, se han establecido mesas de seguridad a nivel estatal y federal en coordinación con el INE. Estas medidas buscan garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Sin embargo, la realidad es que estos esfuerzos parecen insuficientes ante la magnitud de la violencia. Norma de la Cruz, también consejera del INE, informó que se desplegarán 260,000 agentes para vigilar las calles el día de las elecciones. A pesar de estas medidas, los informes de más de 30 homicidios de candidatos registrados por grupos independientes contrastan con las cifras oficiales del gobierno, que minimizan el problema. La ineficiencia de las políticas de AMLO para combatir la violencia es evidente. Su administración ha sido criticada por una postura complaciente hacia el crimen organizado, lo que ha permitido que la violencia se arraigue aún más en la sociedad mexicana. El fracaso en reducir la violencia ahora pone en riesgo la integridad de las elecciones y afecta directamente la salud democrática en México. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Alemania ha autorizado a Ucrania la utilización de sus armas en la región fronteriza de Kharkov. Esto llega en respuesta a la agresión rusa y busca mejorar la capacidad defensiva ucraniana. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoyó esta medida. Alemania ha dado luz verde a Ucrania para utilizar armas alemanas en la defensa de la región fronteriza de Kharkov. Esta medida llega en respuesta a los ataques rusos lanzados desde su propio territorio y busca fortalecer la capacidad defensiva ucraniana conforme al derecho internacional. La decisión de Berlín ha sido bien recibida por los aliados occidentales. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, apoyó la medida subrayando que es legítimo que Ucrania ataque objetivos militares dentro de Rusia si esto es necesario para su defensa. Aunque la mayoría de las armas entregadas hasta ahora, como los obuses autopropulsados, tienen un alcance limitado y no pueden ser utilizadas para ataques profundos en territorio ruso, Alemania, junto con otros países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, han comenzado a suministrar armamento con mayor alcance. El anuncio de Alemania sigue una supuesta modificación de la política estadounidense, que permitiría a Ucrania utilizar armas americanas para atacar objetivos en Rusia, siempre que estén cerca de la frontera ucraniana. Este cambio refleja una estrategia occidental más agresiva frente a la continua agresión rusa. Rusia ha respondido a estas medidas con amenazas de ataques nucleares tácticos, lo que ha aumentado las tensiones internacionales. Sin embargo, los aliados de Ucrania permanecen firmes en su apoyo, argumentando que las acciones rusas justifican una respuesta contundente y que la defensa de Ucrania es esencial para la estabilidad europea. Esta nueva autorización de Alemania es un paso significativo en la asistencia militar a Ucrania y destaca la unidad de Occidente en su lucha contra la agresión rusa.
mientras Kiev se esfuerza por proteger su territorio y soberanía en un conflicto que continúa intensificándose. El presidente Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar armamento estadounidense para defender la región de Kharkov, según confirmaron 4 funcionarios estadounidenses. Este cambio permite que Ucrania emplee armas suministradas por Estados Unidos para propósitos de contraataque en Kharkov, sin cambiar la política de no usar misiles de largo alcance para ataques ofensivos en Rusia. La decisión responde a las intensas solicitudes de Ucrania para defenderse de los ataques rusos desde su territorio. Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está a solo 20 kilómetros de la frontera rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha argumentado que las restricciones anteriores ponían a las fuerzas ucranianas en una situación insostenible, especialmente con la intensificación de los ataques rusos en la región. La administración de Biden ha sido duramente criticada por no permitir que Ucrania utilice todos los recursos disponibles para defenderse, posición que favorecería a Rusia. Tras una reunión el 13 de mayo entre los altos funcionarios estadounidenses y ucranianos, se recomendó a Biden cambiar la política. El cambio de política refleja una adaptación a las necesidades defensivas de Ucrania en el campo de batalla. Líderes europeos como Emmanuel Macron y Jens Stoltenberg han apoyado esta flexibilización, afirmando que Ucrania debe poder defenderse plenamente, incluso en territorio ruso. La Fiscalía Europea ha anunciado su decisión de asumir la investigación completa del caso Koldo, la trama de presunta corrupción en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Esta decisión incluye los contratos adjudicados en varios ministerios y en las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, todos bajo sospecha de fraude. La Fiscalía Europea tiene la responsabilidad de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, así como otras infracciones penales vinculadas. Esta investigación se convierte en un test crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de fondos europeos durante la crisis sanitaria. Este movimiento de la Fiscalía Europea se produce tras recibir información del gobierno español, la cual detalla que el fraude involucra 17.8 millones de euros de fondos europeos, incluyendo 14.7 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 3.1 millones del Fondo de Solidaridad. El caso, que toma su nombre de un asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha generado un interés público significativo. La Fiscalía Europea, que inició su investigación el 4 de marzo, se centró inicialmente en contratos adjudicados por los servicios de salud de Baleares y Canarias a una misma empresa para la adquisición de material sanitario, como mascarillas, durante la pandemia. El gobierno del socialista Pedro Sánchez enfrenta una creciente presión para rendir cuentas. El impacto político del caso Koldo podría ser significativo, especialmente en un momento en que la confianza en las instituciones gubernamentales ya está en entredicho, tras la aprobación de la polémica ley de amnistía y las investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias contra la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. En España, la diputada del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó fuertemente al presidente de gobierno. Gamarra indicó que las acciones de Pedro Sánchez se pueden resumir en 3 palabras: mentira, corrupción y amnistía. Agregó que el líder socialista está acorralado por la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su familia. Sánchez se puede resumir en 3 palabras: mentira, corrupción y amnistía. De la amnistía ya la hemos visto hasta dónde le ha llevado. Pero de la mentira y corrupción, la verdad, lo que le podemos decir claramente es que está acorralado. Y esta semana ha sido la demostración de ello. Y lo que vendrá. Porque esto tiene toda la pinta de que acaba de empezar. En esta semana hemos podido ver no solo cómo la corrupción le acorrala, en el gobierno, en el partido y en la Moncloa, en su propia casa, sino que además nos ha mentido a todos. Pero sin despeinarse. Es que hemos podido saber hace apenas 48 horas que cuando el señor Sánchez se dirigió a los españoles
por carta. Sabía perfectamente que su mujer estaba investigada. Y mientras él firmaba la carta lacrimógena en la que nos decía que estaba enamorado y tenía que pensar, su mujer estaba firmando el poder para que se pudiera personar el abogado y el procurador en una causa por corrupción y tráfico de influencias. Y esto no es una persecución de la fachosfera, no, no. Es que esto ya tiene trascendencia. Ahora dirá que es una persecución planetaria, porque si ya está la Fiscalía Europea, digo yo, que ya tiene que dar un salto a Europa para decir todos lo que le estamos persiguiendo. No, señor Sánchez, no le persigue nadie, es el Estado de Derecho. Es que usted no está por encima de la ley, su gobierno tampoco, su partido tampoco y su mujer tampoco. Y esto es lo que hay. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Volvemos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el tenis, porque Francisco Cerúndolo está en búsqueda de ser el primer argentino en avanzar a la tercera ronda del Roland Garros 2024 tras las eliminaciones de Sebastián Báez y Mariano Navone, pues mostró un desempeño sólido y consistente en su segundo partido. El partido comenzó con Misolic al servicio, quien inicialmente mostró solidez. Sin embargo, Cerúndolo logró la primera ventaja al quebrar en el quinto juego, cerrando el primer set con un cómodo 6-2. El nivel del partido se elevó en el segundo set. Misolic ajustó el juego reduciendo errores y manteniéndose competitivo. A pesar de que el austriaco consiguió un quiebre y se puso 4-2 arriba, Cerúndolo mostró su fortaleza mental y se impuso 7-6. Con una ventaja cómoda en el marcador, Cerúndolo jugó con más soltura en el tercer set. El argentino ganó 12 puntos consecutivos, estableciendo un dominio absoluto y llevándose una ventaja de 3-0. Misolic, afectado por errores no forzados, no pudo mantener el ritmo. Cerúndolo cerró el set con un contundente 6-0, asegurando así su pase a la tercera ronda del ATP de Francia. Pasamos al fútbol porque el delantero colombiano Miguel Borja alcanzó una marca histórica en su carrera futbolística al igualar el récord de goles de su compatriota Anthony de Ávila en la Copa Libertadores. Borja, quien actualmente juega para River Plate, anotó un doblete en la victoria 2-0 sobre Deportivo Táchira, llevando su total de goles en la Libertadores a 29, igualando así el récord colombiano. Borja ha estado en una racha impresionante con River Plate, destacándose por sus goles y contribuciones cruciales al equipo. Su doblete frente a Deportivo Táchira no solo aseguró la victoria, sino también el primer puesto en la tabla general de la Libertadores para River, lo que significa que el equipo definirá todas las llaves que alcance a disputar como local. Borja debutó en la Copa Libertadores en las semifinales del 2016 con Atlético Nacional, equipo con el que se consagraría campeón al anotar en la final de vuelta contra Independiente del Valle. A lo largo de su carrera en la Libertadores, ha acumulado sus 29 goles en 55 partidos, jugando para Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y River Plate. La marca alcanzada por Borja no solo subraya su capacidad goleadora, sino también su consistencia y rendimiento en uno de los torneos más prestigiosos del continente. Con su desempeño actual, Borja no solo ha igualado un récord histórico, sino que también ha demostrado ser una pieza clave para River Plate en su búsqueda de más éxitos en la Libertadores. La selección mexicana, dirigida por Jaime Lozano, se está preparando intensamente para su regreso a la Copa América 2024 después de una ausencia de 8 años. La selección de México enfrentará a Bolivia en partido amistoso previo a la participación de la Copa América. El desempeño reciente de México ha sido inconsistente, con un registro de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas en sus últimos partidos. Sin embargo, un aspecto positivo es la capacidad para marcar goles, habiendo anotado al menos 2 veces en cada uno de los últimos 7 amistosos.
A pesar de esto, solo han conseguido 2 victorias de esos 7 partidos. Por su parte, Bolivia busca mejorar el historial en la Copa América, habiendo superado la fase de grupos por última vez en el 2015. El rendimiento reciente de Bolivia también ha sido problemático, con 7 derrotas en sus últimos 9 partidos y solo 2 triunfos. En sus amistosos internacionales ha tenido dificultades para anotar, quedándose sin goles en 5 de sus últimos 9 encuentros. Estos amistosos serán una prueba crucial para ambos equipos. México buscará consolidar su ataque y mejorar la capacidad para convertir goles, mientras que Bolivia intentará corregir sus problemas ofensivos y defensivos. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí la presente edición con Informe Diario. Con su permiso.